Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar y continuar con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 6:30. Bienvenidos a este día jueves. Iniciamos desde luego desde muy tempranas horas de la mañana y aquí estamos, siempre dispuestos a llevarles a ustedes temas importantes de país. A continuación vamos a hacer un recuento de las expectativas que se han generado en cuanto a la conformación del nuevo gabinete de gobierno, que será un punto medular, un eje importante para comprender qué y cómo se va a trabajar de cara al próximo quinquenio, retomando aspectos elementales dictados en el discurso de la ceremonia presidencial, en la que el presidente Nayib Bukele hacía énfasis especialmente en materia de la economía, de cómo rescatar la economía. A continuación, Porfirio Mercado nos ha preparado un informe sobre los primeros nombramientos y las expectativas que se dan alrededor de este tema. Los invito a que me acompañen. Los periodistas invitados a Pulso Ciudadano, es positivo el nombramiento del abogado Adolfo Muñoz como secretario jurídico de la presidencia y el diputado Rodrigo Ayala como encargado de la Agencia de Promoción de Inversiones. Me imagino que la apuesta es por algo, la apuesta por la persona es a un caballo ganador. En el caso de la Agencia de Promoción de Inversiones, me parece que el gobierno está buscando un rostro joven, fresco, muy bien preparado académicamente. Según los panelistas, el presidente deberá acompañarse de personas idóneas para mejorar la economía, aunque advierten que el reto es más complejo que el caso de las pandillas. Las variables económicas son más complejas porque implican temas internacionales. Ya vimos cómo el conflicto, la invasión rusa a Ucrania nos provoca una alza generalizada de alimentos. Un punto a favor del gobernante en su desafío es el respaldo internacional y de las cámaras empresariales reflejado durante su investidura. No es solo que la administración Biden manda a su tercer funcionario más importante, que es el secretario de Seguridad Nacional, señor Mayorkas, pero también la oposición republicana manda una nutrida delegación encabezada por el propio hijo del muy probable candidato presidencial republicano. Porfirio Mercado, Diálogo 21. Bien, gracias a nuestro colega periodista Porfirio Mercado. Interesante porque al final, como decía, mucha expectativa ha generado el saber cómo estará conformado el próximo gabinete, pero ya son las dos primeras nombramientos que se han generado. Para hablar de esto y otros aspectos elementales, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Ernesto, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Gracias, Eduardo. Los primeros cambios en el gabinete de gobierno ya fueron anunciados en las últimas horas. De acuerdo a ese comunicado por Casa Presidencial, se trata de Rodrigo Ayala, como lo decíamos, actual diputado de la Asamblea Legislativa, así como también Adolfo Muñoz, quien estaba como dentro del equipo jurídico de la vicepresidencia y ahora pues entra en su calidad de asesor jurídico. ¿Cuál es la expectativa y por qué es importante marcar ya, digamos, ese horizonte de trabajo que puede tener el gobierno para los próximos 5 años? Bueno, creo que más allá del tema de la expectativa, Ernesto, de si se va a nombrar o cuándo se van a nombrar o si hay nombrados ministros, yo creo que el punto medular de la discusión, Ernesto, debería de girar sobre, que si este gobierno en esta gestión va a establecer reales políticas públicas, porque eso es lo que ha estado ausente del quinquenio anterior, es decir, una planificación de lo que se va a hacer a través de una política pública, porque la política pública es precisamente eso, es una proyección, es una planificación
de lo que un Estado piensa realizar para solventar un problema social. Entonces eso es lo primero. ¿Van o no van a haber políticas públicas? Porque si usted se pone a revisar, el gobierno ha respondido más a la coyuntura, más que a un plan de gobierno. O sea, de mediano a largo plazo. Más bien se centra en la inmediatez para resolver un problema. Exacto, o sea, y a veces ¿eso parece no, o sea, a mi juicio no, o sea, parece improvisado. ¿Por qué? Porque la política pública es la que permite a un país desarrollarse. Si no hay una política pública, porque aquí de lo que estamos hablando es, digamos, de una planificación, de una proyección, y la política pública tiene un ciclo que se tiene que evaluar si la política pública está funcionando, está solventando los problemas o si no, y se hacen las correcciones necesarias. O sea, eso es, digamos, en pocas palabras, un ciclo de política pública. Y en esa medida, si un país solo responde a la coyuntura de manera improvisada, entonces no hay, digamos, o no se están sentando las bases de un desarrollo real y sostenible en un país. No digo que no se pueda hacer, pero es más complicado si no se hace en la óptica de la política pública. Entonces, ¿por qué comienzo con esto, Ernesto? Porque tendríamos entonces que ver los nombramientos en función de si estas personas están capacitadas para ser ministros y echar adelante o plantear políticas públicas. Eso es lo que tendríamos que ver, si hay esa idoneidad en las personas para, digamos, poder cumplir con esta lógica de política pública. Obviamente, si es que el gobierno piensa en políticas públicas, porque, digo, estos 5 años, eso es lo que se vio ausente, políticas públicas. Y en esa medida, esta idoneidad de las personas se puede ver en diferentes ámbitos, Ernesto. El ámbito técnico, es decir, conozco qué es una política pública, cuáles son las nuevas tendencias en políticas públicas, soy especialista en la materia en la cual me están nombrando o para la cual me están nombrando, y lo otro es un tema de la probidad de esta persona, la honestidad de esta persona. O sea, porque no solo basta que pueda ser un técnico, sino que tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona comprometida con diferentes ámbitos, por ejemplo, la rendición de cuentas, la transparencia. Entonces, creo que desde esa óptica... ¿Depende mucho del funcionario o digamos, de las características mismas que tenga como compromiso que haya asumido el gobierno, ¿no? Es que el hecho de poder rendir cuentas, porque yo creo que es una parte elemental que incluso beneficia mucho a la imagen del mismo gobierno, ¿no? Sí, es que la transparencia, la rendición de cuentas no es un tema de ataque hacia un gobierno, sino que por el contrario, es posibilitarle a la ciudadanía que pueda verificar que su gobierno está siendo efectivo y está siendo honesto en el manejo de los fondos, por ejemplo. Para eso es una parte de la transparencia, para eso sirve también. Pero también le puede ayudar al gobierno a mostrarse ante la población de que sí, que cuida bien los recursos estatales, que los maneja adecuadamente. Y eso le beneficia en su imagen. Entonces tiene un doble sentido, pero obviamente... el que pesa más digamos, en esta temática es que sean personas que lleguen a administrar correctamente la cosa pública. Por eso decía, tiene que tener una competencia profesional, una competencia técnica en la materia, tiene que también ser una persona proba para ocupar el cargo. Entonces, planteado eso, es que... sostengo, a partir de eso es que se tendría que evaluar a las personas que se están nombrando o las que se van a nombrar, si reúnen esas características. Eduardo, a lo largo de la historia que se ha escrito en el país a la hora de la asunción de un nuevo gobierno, hemos estado acostumbrados a que inmediatamente al acto ceremonial de traspaso se haya tenido la juramentación de este gabinete. ¿Intuyes algo por el cual a lo mejor no se haya hecho esto? Porque hay muchos rumores de pasillos que hablan de X o Y motivos por los cuales no se haya hecho. Voy a retomar un poco, recogiendo parte del contenido que emitió Casa Presidencial, en donde habla que para los próximos meses, en los próximos días o en los próximos meses, creo que lo dice palabras más, palabras menos, hace ver de que estarían haciéndose los nuevos nombramientos. Es decir, ¿hay o no hay? Ahí está, gracias producción, ahí está precisamente el comunicado y cuál es el estatus legal de los actuales funcionarios.
A ver. Por el comunicado, uno entendería que el presidente, digamos, emitió alguna decisión de convalidar por un periodo más a los actuales ministros. Ahí habría que ver si les ha dado, digamos, un periodo indeterminado o ha fijado una fecha para terminar su periodo, mientras evalúa si hay o no cambio de autoridades. Yo creo, Ernesto, que en esta situación que se está dando hay un factor que hace la diferencia respecto de otros gobiernos, que los anteriores, pese a que era un cambio de presidente, pero mantenía el mismo partido. O sea, pasaba eso. O cuando en 2009 se dio el cambio de partido político en el gobierno. Lo que quiero decir es que no se había dado esta situación de mismo partido en el gobierno y mismo presidente, sino que se había dado una situación totalmente distinta, pues, o sea, era el mismo partido tal vez, pero era diferente presidente. Y acá estamos ante una situación inédita, que es que el mismo presidente del periodo anterior es el que va a continuar. Entonces, tal vez eso hace una diferencia de por qué no hay inmediatamente un cambio. Si hablamos de un gobierno de transición, estamos hablando de un gabinete de transición. Sí, en transición pero ¿a eso te refieres? Ajá, o sea, lo que quiero decir es que si había cambio de Arena al FMLN en 2009, si era necesario un nuevo nombramiento. Un nuevo nombramiento. De entonces ahora no lo ves tan... Lo que quisieras un poquito más de concreción, de saber los perfiles, hacia dónde verdaderamente sí, es que apunta todo esto. Solo cerrando la idea, el punto es, hay cambio de gobierno, pero es el mismo gobierno el que va a seguir. Entonces, eso puede, digamos, como explicar en parte por qué no se puede dar o no se ha dado, digamos así, públicamente a conocer cuáles cambios se van a dar, porque todos se mantienen y progresivamente van a ir cambiando, porque ya lo dijeron. Eso es un punto, y como digo, la diferencia es que hay el mismo presidente el que va a estar al mando del Ejecutivo, y por eso tal vez no están corriendo con ese cambio. Y lo otro, lo que yo decía, la expectativa de quiénes serán las personas que van a acompañar estos 5 años. Digo, yo no tengo mucha esperanza de que el presidente tome esos criterios, que conozcan de políticas públicas, que sean especialistas en las materias, que sean personas probas, porque ya lo vimos en estos 5 años que ese no es el criterio que toma el presidente. O sea, no toma en cuenta la competencia de las personas para ser nombradas en los cargos. Ahora, el hecho de esta designación de un diputado, bueno, en el caso de Rodrigo, que tiene una preparación muy, digamos, destacable en el área económica, graduado en el extranjero, llega a asumir unas riendas muy importantes que trazan un eje muy significativo en el discurso emitido en el presidente. Es decir, vamos por la economía, ¿verdad? Vamos aunque tengamos que utilizar medicina amarga. ¿Qué piensas? Bueno, alguna característica sustantiva ha visto el presidente en el diputado para nombrarlo como secretario, creo que es, o no me acuerdo. Él es presidente de Inves, lo que era Provesa, ¿no? Ayer lo discutíamos en radio y en vez de poner la figura del Inves es mejor hablar de Provesa, ¿no? Entonces, en esa medida, pues tiene que reunir algunas características que el presidente ve que puede servirle para llevar adelante su proyecto desde esa cartera de Estado, desde esa oficina. Como digo, ahí podríamos profundizar teniendo más elementos a la mano de si es la persona idónea o no, o sea, y qué criterios fueron los que tomó el presidente para nombrarlo. O sea, eso creo que está por verse la capacidad del diputado para ocupar este cargo. Pero más allá del tema del diputado, Ernesto, el punto, vamos a ver si no se repite lo que ocurrió con algunas carteras que tuvieron 3 cambios de titular o 2 cambios, según sea el caso, que a ver si esto no se repite, porque el punto también es que esto puede cortar la continuidad del trabajo de una cartera de Estado. Una lógica de trabajo que se suspende y se coloca a otro titular, eso puede afectar el ritmo también. ¿Y la ley que dice? Que tiene, digamos, vigencia
aun y cuando no haya sido juramentado, pero como tú dices, ¿verdad? Como no hay mucha información, pues lo más seguro es que estén juramentados. Es que tendría que haber, o avalados. Tendría que haber un respaldo jurídico que los haga ellos firmar documentación. No sabemos nada, ¿no? Bajo qué figura lo han hecho. Si, digamos, se emitió un nuevo decreto ejecutivo que le amplía el periodo, no sé, o sea, no sé qué figura es la que han usado, por el tema de que estas personas que están ocupando los ministerios tienen que tener la investidura como tales para poder refrendar cualquier tipo de acto que en el ministerio se ejecute, o sea, lo que le corresponde a un ministro. Porque de hecho, el Consejo de Ministros, ¿cómo me voy a poder reunir en el Consejo de Ministros si no estoy nombrado como ministro? Exacto. O sea, pero por eso digo, no creo que hayan dejado tampoco tan a la deriva desde la óptica jurídica el tema de los ministros. Tiene que haber algún acto, alguna situación jurídica que le dé esa investidura de manera temporal probablemente a los que anteriormente eran ministros y que continúan en el cargo. Ok, Eduardo, el día 1 de junio marcó un hecho trascendental por varios aspectos que tienen que ver con el tema de la continuidad en el ejercicio presidencial. Un tema que ya en el pasado creo que lo hemos desde luego abordado de manera muy extensa. La presencia de delegaciones de países como Estados Unidos y otros de alguna manera vienen y legitiman o en todo caso reconocen el gobierno de continuidad, en este caso del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es tu lectura con relación a ese debate que se genera también en algunos círculos críticos de la oposición que siguen insistiendo y cuestionando precisamente la forma en cómo se lleva a cabo este tema relacionado con este nuevo ejercicio del gobierno? Bueno, yo creo que, como ya se ha dicho, Ernesto, 2.8 millones de votos no legitiman al presidente, tampoco la presencia de la comunidad internacional. O sea, no subsanan el vicio que tiene el presidente. Y el vicio es la inconstitucionalidad de su candidatura. ¿No te dice nada la presencia de funcionarios de Estados Unidos? Solo estoy hablando de la legitimidad. De legitimidad. ¿Ya? O sea, eso no subsana ese vicio de origen que tiene en este mandato. Que ya lo discutimos. Claro. Pero el punto es que la comunidad internacional tiene que ser pragmática en el sentido de que, o sea, solo tiene dos opciones: no reconocerlo y cortar relaciones con El Salvador, o mantener las relaciones diplomáticas, económicas, etcétera, con El Salvador, pese a esa circunstancia. Y ahí es donde viene el tema. Pues obviamente tienen que ser pragmáticos, hay intereses de por medio de cada país, entonces no queda de otra que aceptar la situación de El Salvador y reconocer como presidente al actual mandatario. O sea, no queda de otra, pues, o sea, porque, como digo, no es práctico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Guatemala, que tiene un tránsito primero humano, que pasa bastante población, comercial, familiar, incluso, de todo. O sea, hay una serie de relaciones entre países. No puede de repente Guatemala decir: no reconocemos a su presidente por inconstitucional, cerramos las embajadas, cerramos fronteras. No, o sea, eso no va a suceder. Y de hecho, si usted revisa la comunidad internacional, ha mantenido de alguna manera relaciones con dictaduras abiertas, las ha tenido. O sea, y ahí han reconocido al presidente, a las autoridades como tales. Entonces, en el caso de El Salvador, que todavía no se ha llegado a ese punto, que vamos camino, pero que no se ha llegado, pues es entendible, es lógico que la comunidad internacional pues asista y al final termine reconociendo a las autoridades que están en el país. Como digo, esto puede ser discutible, sí, sin duda, porque como usted bien lo planteaba, Ernesto, hay sectores que son más radicales y dicen: no, es que no tendrían que haber venido, no tendrían que reconocerlo. Y esa es una postura. Ok, pero por pragmatismo o diplomacia, dejémoslo ahí. Sí, lo que haya pasado. Claro. Pero ¿qué piensas del sector privado que emite un comunicado en su conjunto con varias gremiales y también reconocen y le toman la palabra para iniciar este nuevo proyecto
que busca consolidar y mejorar la economía del país, aún y cuando, ya vamos a hablar de ese término, se tenga que utilizar medicina amarga como se utilizó con el tema de la seguridad en el país. El presidente, por cierto, con Carston, en una entrevista para los Estados Unidos, hacía mención sobre la necesidad de tomar acciones contundentes si queremos resolverlo, y ponía de ejemplo cómo pasó el país de ser un país altamente peligroso a ser un país muy seguro hoy en día. Con el tema de la empresa varios privada, elementos tiré sobre la mesa. No, okay. La empresa privada, creo yo, también tiene una lógica de actuar pragmática. O sea, no hay duda que es un componente importante de los ingresos de las empresas privadas los contratos con el Estado. Es decir, ofertarle servicios, bienes al Estado es un componente importante que obviamente no pueden la empresa privada cerrar. O sea, es decir, no le vamos a dar la espalda al gobierno porque ellos tienen que hacer negocio, ¿ya? Y el negocio, pues obviamente lo hacen en parte con el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista de los intereses económicos es difícil también entender y comprender que, sí, que le tienden la mano, que no van a cerrarse porque ellos necesitan hacer negocios con el gobierno, porque es una parte importante de sus ingresos. Y lo otro es que obviamente también influye el contexto político del país. ¿En qué sentido? Un empresario que pueda oponerse al gobierno, no estar de acuerdo y confrontar directamente, puede verse en una situación en una situación legal complicada. Auditorías, procesos administrativos, sancionadores, etcétera. Pueden haber un montón, negación de permisos. Hay un montón de factores que el gobierno puede usar para doblegar a un empresario o a una gremial, ¿sí? Sabiendo que, con la diferencia de antes, se tenía... En el caso hipotético, como lo está planteando. O sea, no es que es... No sabemos si está pasando. Sí, no sabemos si está pasando. Pero el punto es de que ellos saben, la empresa privada sabe que no tiene un sector judicial que pueda ser, digamos, medianamente imparcial para resguardarle sus intereses si en caso el gobierno se excede en el ejercicio del poder. Es decir, no hay un tribunal constitucional donde pueda frenarse cualquier acción que pueda afectar derechos, no solo de la empresa privada, sino que en general del país. Entonces, el saber que no hay una institucionalidad que pueda tutelar derechos, ¿qué es lo que hace? O sea, yo no me voy a poner a pelear con porque si peleo con él, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me protege? Ese es también otro factor, sin duda, que empuja a que mejor hagamos negocios, llevemos la fiesta en paz, para no complicarnos. Ese es otro factor en esto. Ahí solo tal vez la reflexión, para cerrar, digamos, esta parte, es que ya se les ha dicho, y ellos lo saben, el sector privado del país, lo que pasó en Nicaragua. Al inicio todo fue así. Todos dijeron, estábamos con el gobierno, porque el gobierno les dijo, hagan negocios, yo no me meto, pero apoyen el proyecto de país. Y comenzaron a hacer negocios, comenzaron a hacer dinero. Incluso empresarios salvadoreños tienen negocios allá y todo esto. Pero ya cuando la cosa se puso complicada, que la represión fue mayor, ahí comenzaron los problemas para el sector privado. Y hay muchos que fueron incluso encarcelados, despojados de sus bienes, etc. Entonces, el punto que siempre se les señala es, mírense en el espejo de Nicaragua. O sea, también no se dejen ir totalmente sin ningún reparo ante la situación actual del país, sino que también hay que tener cierto margen. También eso creo que es importante tenerlo en la perspectiva, Ernesto, que allá cuando se apoyó al gobierno de Ortega no pensaban que se les iba a girar, les iba a dar vuelta la tortilla, como se dicen, y hay varios que están complicados. A ver, otro hecho que trasciende ese momento del cual hemos tomado como punto de referencia para la lectura que estamos haciendo esta mañana en el programa es conocer la opinión que tienes tú con relación a cómo lograr sacar adelante la economía del país tomando medicina amarga, si es posible. Y a esos agréguele
que parte de su discurso se centra en sacar el compromiso de la población basada en un juramento en la cual les dice, pues, ¿verdad? No renieguen, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer va a costar un poco, va a doler un poco, pero a lo mejor vamos a tener los resultados que queremos, sacar adelante la economía. ¿Cuál es la lectura que tú haces basado en el principio de antecedentes que hemos tenido también con el tema de la seguridad? Que por muchos años, a lo largo de los años, ningún gobierno, por falta de voluntad política, por lo que sea, por intereses, no lograron resolver parte del problema de la inseguridad. Hoy somos un país que hemos mejorado casi en un 100%, es algo innegable, pero ahora vamos por la economía. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, como lo decía al inicio, Ernesto, creo que si la apuesta del gobierno es la economía, pues tiene que hacerlo a través de políticas públicas. Es que no puede haber otra manera de desarrollar a un país si no se hace desde esa óptica, desde esa perspectiva. Ernesto, implementando ¿qué políticas públicas? No sé, de generación, por ejemplo, una política pública de generación de empleo, por poner un ejemplo. Una política pública de atracción de inversión, que eso tiene varios componentes. O sea, no sé, no soy economista, no soy especialista en el tema, pero lo que quiero decir, Ernesto, pero es que puedes estudiar muy, pero sí sé que estudias muy bien el discurso. Sí, desde el punto de vista lo que te está demandando. No, claro, o sea, pero lo primero que quiero plantear es que una propuesta económica tiene que hacerse desde esa óptica. Si no va así, entonces tiene serios problemas de sostenibilidad, tiene serios problemas de tener un resultado. Y pongo un ejemplo, el Bitcoin, eso no es una política pública, simplemente no sé, se les ocurrió, vieron que era viable y le invirtieron y le apostaron a eso, con bombo y platillo. Pero a la fecha, eso no tiene, ya alguien va a decir, sí, pero ahorita está $71.000, sí, pero eso no ha cambiado estructuralmente el problema económico del país. ¿Qué ha cambiado eso? Ya, pero insisto, eso no es una política pública. Diferente es que se hiciera una política pública, por ejemplo, le vamos a apostar a la industria de alta tecnología. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Vamos a capacitar a 5.000 ingenieros en las mejores universidades de Estados Unidos, de China, de donde sea, para que estas personas puedan manejar tecnología y puedan ser atractivo El Salvador para las empresas que manejan esa tecnología e instalarse aquí. Porque si usted mira, Ernesto, El Salvador es de los que menos inversión extranjera directa tienen en la región. Costa Rica, Panamá son los que tienen más. Entonces, el punto es, una política pública, ¿lo van a hacer así? E insisto con esto, Ernesto, ¿lo irán a hacer así? No sé. Con el tema de la medicina amarga, yo creo que al final todos estamos conscientes, y esto no es de ahora, eso estamos conscientes desde hace años, que un tema de mejora económica del país pasa por varias posibilidades. Desde el hecho de subir impuestos, ¿sí? Desde el hecho de implementar otros impuestos. O sea, hay una variedad de posibilidades que podrían, digamos, aplicarse. Lo que se hablaba del monotributo para el sector informal, por ejemplo. O sea, hay varias posibilidades que tienen que pasar probablemente, y el punto es que también no hay que perder de vista que está en negociación el tratado, el acuerdo con el Fondo Monetario, que sin duda va a tener algunas condiciones para el país de recortar gasto, de hacerlo más eficiente o de subir impuestos, no sé, o sea, puede que tenga varios factores. Auguras entonces una situación, digamos, bastante compleja, desafiante, aun y cuando no se tengan todavía con claridad las piezas o los digamos, como los elementos que van a entrar en esa consonancia, si uno escucha a los economistas, Ernesto, hay dos vías. Una es el crecimiento económico, y al tener crecimiento económico el Estado recauda más fondos y con eso puede mejorar los servicios públicos. La otra es los impuestos, por el lado del ingreso, o sea, el impositivo, ¿ya? Entonces, el tema es, ¿están las condiciones para que haya un crecimiento económico de más de 6 puntos sostenido para el país? ¿Están esas condiciones? Yo no las veo. Entonces, ¿qué es lo que le queda al gobierno entonces?
el tema del ingreso y el gasto. Ok, bueno, por cierto, lo hablaba con el economista Francisco Lazo y él hacía mención del tema del IVA, por ejemplo. Él hablaba que si ese es el énfasis de subir los 2 puntos, pues el trago será amargo y lo mismo ocurrirá si se reduce la planilla pública. Obviamente eso traería consigo muchas personas que estarían en su momento quedándose sin trabajo. ¿Qué desafíos mayores enfrenta el tema de la democracia en el país? Ahora vamos a hablar de esto desde tu perspectiva. ¿Cuáles son, digamos, aquellos componentes que deberán acompañar esa, digamos, proyección que hace el gobierno para poder establecer una mejor situación económica para los salvadoreños? Vamos a la pausa, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico, sobre todo por la mañana. Por eso yo lo invito a usted a tomarse un café rico, el café perfecto. Continuamos conversando con Eduardo Escobar esta mañana, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Y nos hemos quedado, después de hacer una valoración desde su perspectiva sobre las proyecciones que tiene el gobierno para rescatar la economía, hablar en este siguiente espacio de los, llamémosle, los desafíos sociales que se deberán enfrentar, especialmente cuando se trata de asegurar un equilibrio entre el tema de lo que hemos hablado, medidas económicas, y en este caso el bienestar de la población. Porque si bien es cierto, en ese mismo contexto, ese voto de juramento para pedir fidelidad, creo que es importante acotarlo en medio de estos 2 componentes: equilibrio económico y bienestar de la población. Sí, Ernesto, pero yo le agregaría también un tercer factor, el tema democrático. Okay. Ya, o sea, sí es importante de que se establezca un plan de desarrollo de nación que no afecte tanto a la ciudadanía, pero que permita también crecer. Pero al mismo tiempo no podemos descartar, si queremos todavía seguirnos llamando una democracia, aunque sea electoral, el aspecto democrático. O sea, tenemos que incluirlo. Y en esa medida, Ernesto, hay, digamos, varios puntos discutibles, incluso de alarma en lo que dijo el presidente, que no solo es el tema de la medicina amarga. Eso creo que es el menor de los males, el tema de la medicina amarga, sino que el punto referente a cuál es la visión de la relación de mandato que tiene el presidente con la población. Recordemos, Ernesto, que cuando yo le doy el voto a una persona y queda electo funcionario, ahí hay una relación de mandato. Yo le mando a él qué es lo que tiene que hacer y lo nombro para eso. Y en esa medida, yo lo mencionaba en otro espacio, hay una distorsión de esa relación de mandato ya que se da con este discurso, precisamente porque convierte o intenta convertir el presidente a la ciudadanía en súbditos, ¿ya? Y eso es diferente. O sea, no está, el presidente no está hablando de ciudadanía en su discurso, sino súbditos. Súbditos. Vasallos. Vasallos, eso es lo que ha dicho el presidente. Un ciudadano, la ciudadanía implica ser sujeto de derechos, ser sujeto de obligaciones también. Esa es la ciudadanía, que yo pueda ejercer mi libertad de expresión, que yo pueda ejercer mi libertad de pensamiento, mi libertad económica, la libertad de prensa, que yo asuma mis obligaciones de respeto a los derechos de los demás, de cumplir con las obligaciones que tengo con el Estado, pago de impuestos, respeto de la ley, etc. Eso es ciudadanía, ¿sí? Pero él no habló de ciudadanos y ciudadanas, él habló de vasallos, eso es lo que él dijo, de súbditos. Y eso es preocupante desde el punto de vista democrático, Ernesto, porque si se quiere construir en realidad un proyecto de nación, de desarrollo, necesita el gobierno tener a su lado a ciudadanos. Ok, pero ¿no crees tú que también él se respalda precisamente por ese voto de popularidad que le hace? Es que eso, Ernesto, es como reducir el concepto de democracia, decir, no, es que porque me votaron yo puedo hacer lo que quiera. No, porque hay que recordar, Ernesto, hay 2 tipos de legitimidades en los funcionarios de elección popular. La primera es la legitimidad de origen, es decir, que de dónde proviene mi mandato, ¿viene de algo válido o no? Y el segundo es la legitimidad de ejercicio.
o sea, yo estoy investido para ejercer esto, pero lo estoy haciendo legítimamente, lo estoy haciendo conforme a la Constitución, respetando los derechos, etcétera. Ahí es donde viene el punto, ¿ya? Entonces, la legitimidad de ejercicio es la que, digamos, él está tirando al traste al decir que pues, es mejor tener súbditos y no ciudadanos. Entonces, por eso digo, Ernesto, el tema de los votos no es suficiente para legitimar acciones gubernamentales. Decía el presidente, el pueblo dice, voy a un poco a recapitular algunos aspectos elementales de su discurso. El pueblo debe defender las decisiones que se tomen a capa y espada, sin titubeo, digo, ¿no? De nuevo, la parte que yo decía, Ernesto, o sea, una ciudadanía, si bien está de acuerdo con un proyecto político y si bien puede defenderlo, pero eso no le suprime el derecho a cuestionar a lo que está haciendo el gobernante. Esa es parte de la democracia, el tema del disenso, de la diferencia. Eso es, digamos, algo fundamental en un sistema democrático. Entonces, al final, venir y decir esto, en términos democráticos, digo, no es lo mejor, porque está, digo, suprimiendo esa visión de ciudadanía, de participación ciudadana, ¿sí? Y lo está trasladando hacia él. Él es el que va a hacer. Tú dices que, decir, la palabra vasallo no lo dijo el presidente. Vasallo no lo dijo el presidente. No, yo lo estoy diciendo. Sí, tú lo dices para hacer la aclaración. Es una interpretación que tú haces de la forma en cómo él expresa. Sí, no, yo no he dicho que él dijo vasallos, sino que eso es el llamado que hace es a que seamos vasallos. En política los tiempos cuentan. Sí. Cualquier presidente lo estaría haciendo, ¿no crees? Basado en ese concepto de respaldo, de popularidad, de poder impulsar una agenda que a lo largo de la historia otros gobiernos no lograron hacerlo. Depende del estilo de cada quien y depende del contexto institucional. O sea, porque si hubiese otro contexto institucional con independencia de poderes y todo esto, probablemente no diría esto. ¿Ya? No lo diría así. Pero como ese es su estilo y el contexto institucional permite eso, lo dice. Porque, por ejemplo, Ernesto, casi no se ha cuestionado esto, pero ¿qué es lo que dijo sobre la transparencia? Y hay que decirle a quienes nos escuchan que la transparencia es un pilar fundamental si un país se quiere desarrollar, ¿ya? No digo que no se pueda desarrollar sin eso, porque me van a decir Norcorea, Rusia, no hay transparencia y se desarrollan. Bueno, sí, hay, pero digo, ¿qué países son? Pero el punto es, si no hay transparencia, es difícil garantizar que los recursos públicos se usan efectivamente. Es difícil pensar que se está gobernando para la gente, o sea, si no hay transparencia, si no hay información. ¿Qué dijo el presidente sobre eso? Que la transparencia es que ustedes salgan en la noche, a las 2 de la mañana, y que no les pase nada. Eso es transparencia. Eso es lo que dijo el presidente, la transparencia que le piden. Y hay que decirle, no, señor presidente, la transparencia no es eso. La transparencia es que usted ponga, su gobierno ponga a disposición la información de lo que están haciendo. ¿Hay un hueco pertinente en ese, digamos, aspecto elemental que tiene que haber existido en un discurso de toma de posesión, abrir ese abanico de fiscalización, de auditoría que debe tener la ciudadanía frente a la administración pública? Y no solo pública. en el discurso, Ernesto, sino que en estos 5 años hay vasta evidencia de reservas indebidas de información, hay negación de información de forma indebida. No conocemos muchos de los gastos públicos, de los contratos públicos, no se conocen. Pero con lo que dijo el presidente se entiende por qué no se conocen, ¿sí? Porque no creen en la transparencia. O sea, como decía hace un momento, no, presidente, la transparencia no es salir a la calle a las 2 de la mañana. Transparencia es que ustedes informen a la gente qué están haciendo, le rindan cuentas a la gente y permitan a la gente participar, porque es derecho y obligación de ustedes que la gente participe en la gestión pública, ¿ya? Eso es transparencia, no lo que dice el presidente. Obviamente puede decir esto en la lógica de uno, él quiere vasallos, no quiere ciudadanos o ciudadanas. Eso es uno. Y lo otro, que esto es duro decirlo, pero hay que decirlo.
La ciudadanía salvadoreña en general no está interesada en estos temas de transparencia. Es ciudadanía que desconoce su derecho de acceso a la información. ¿Tú crees que la ciudadanía puede prestarle atención a estos temas que tú bien lo apuntas frente a la necesidad de que le resuelvan el diario vivir del asedio como estaba por parte de pandillas? Ese es un punto importante, Ernesto. Hay mucha ciudadanía que pues lo que le importa es estar vivo y cómo comer, no el tema de transparencia. Pero, por eso insisto, si estamos hablando de ciudadanía, tiene que involucrarse la gente en esto, ¿sí? Tiene que entrar un poco a este tema, tiene que interesarle, ok, me quitaron al pandillero enfrente, pero ¿cuánto gastó el gobierno para esto? ¿Ya? ¿Cuántas personas se detuvieron injustamente por esto? Eso tiene que saberlo la ciudadanía, si quiere ejercer ciudadanía. Si yo quiero ser vasallo o súbdito, pues está bien. Si la gente quiere hacer eso, que lo sea, ¿ya? Pero si estamos hablando de tener una ciudadanía en una democracia, entonces esos conceptos de que, bueno, yo vivo por mi trabajo y a mí no importa la transparencia y todo, no caben, ¿ya? O tendrían que ser, digamos, más acotados y la ciudadanía tendría que estar más involucrada. Tal vez esto es muy utópico, pero esa es la ruta. ¿Por qué, Ernesto? Porque yo puedo decirle, en otro país democrático, que diga eso un presidente, no sería aceptado. Y eso le caería a la opinión pública encima. Que diga eso de la transparencia, por ejemplo. No, que lo diga en Chile, por ejemplo. Que diga que la transparencia es eso en Chile, que es uno de los países que ha ido más avanzado en esos temas. Y no digo que sea perfecto ni nada, no estoy diciendo eso. Pero que han avanzado más que nosotros en varios de estos temas. No lo aceptaría. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía más informada. Porque ese es el problema también de nuestra ciudadanía salvadoreña. Está desinformada. Está desinformada. Obviamente nunca le ha interesado al poder político en general informar a la gente. Porque al no tener información la ciudadanía es más manipulable. Se puede manejar la narrativa y el discurso con lo que yo quiero decir. Porque no hay otra fuente de información y no hay forma de contrastar las cosas. ¿Se puede elevar tu lectura a otro escenario más allá del estamento de gobierno para ver cuál es el rol o, digamos, cuál podría ser el comportamiento que se va a tener a partir de ese eje hegemónico que tiene ahora la Asamblea Legislativa con el partido mayoritario, ¿no? ¿Cómo? No entendí. Digamos, todavía eso suma el hecho de tener una mayoría sí, no, del presidente, claro, para impulsar y tener la oportunidad, y a eso quería llegar, la oportunidad de poder desarrollar cualquier tipo de agenda que enmarque un progreso, un desarrollo, una... Es que, Ernesto, yo creo que el punto, y esta es la desinformación que está rondando y que promueve el gobierno, el punto no es estar en contra de que el gobierno tenga mayoría en la asamblea, que tenga controlada el ejecutivo y que tenga un plan de desarrollo de nación. No es estar en contra de eso. De lo que estamos en contra muchos es que no sea un gobierno democrático y no sea un gobierno transparente. Ese es el punto, Ernesto. ¿Qué papel, voy a un poco digamos, como a retroceder algunas piezas en este análisis que tú has hecho? ¿Qué papel le ponderas tú o puedes llegar a ponderar que juega Estados Unidos en esto? Cuando ese ha sido digamos, el abanderado en pedir cuentas claras a gobiernos como los nuestros a lo largo de la historia. Hoy que las cosas están así. Es que tiene complicado digamos, el papel el gobierno de Estados Unidos, o sea, la situación, porque obviamente tiene un problema de migración desde Centroamérica, y que, digamos, una de las causas que ellos han planteado es el tema de la corrupción, la poca transparencia de los gobiernos. Y por eso es que hay esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en que estos gobiernos sean más transparentes. Hay esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en que la gente se desarrolle acá, que pueda tener su sueño salvadoreño acá, ¿ya? Entonces está esos dos temas de por medio, el tema de la migración, el tema de la corrupción, el tema de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Entonces, sin duda eso le pone un escenario complicado al gobierno de Estados Unidos de cómo tratar a El Salvador.
por esas circunstancias. Y si a eso le sumamos que es un gobernante que tiene el respaldo mayoritario de la gente, es, digamos, todavía... Eduardo, en ese mismo contexto de analizar el estamento democrático que tú hacías énfasis en complementarlo cuando te hablaba a la presentación de este bloque, también estamos a las puertas de poder establecer cambios dentro de la estructura judicial con los nombramientos de nuevos funcionarios. Bueno, voy a ocupar el término de segundo grado, ¿no? De hecho, uno de los funcionarios que sale del actual gobierno como secretario jurídico, el licenciado Conan Castro, ahora él se perfila como uno de los que iría precisamente a la Corte Suprema de Justicia en su calidad de presidente. Bueno, habría que esperar a ver cuál sería el final, ¿verdad? Pero ser parte del inicio del proyecto político que posibilitó los procesos de transformación de El Salvador no tiene precio. Él, a la hora de agradecer, ahí está, gracias producción, de agradecerle al presidente Nayib Bukele la confianza para acompañar este proyecto de nación que hoy se está convirtiendo en realidad y que defenderemos incondicionalmente. Bienvenido a los nuevos retos y los nuevos cambios para seguir construyendo un nuevo país. Corte Suprema de Justicia. Sí, que viene la elección de Corte, porque aquí hay, digamos, como tres temas importantes, Ernesto. Uno, está pendiente desde la Asamblea la ratificación de la reforma constitucional, que habilitaría a que el presidente y su partido puedan cambiar la Constitución en una noche. Está también en septiembre el proceso de elección de magistratura de Corte Suprema de Justicia, 1/3 se renueva, y está también al fin de año la elección del fiscal general, porque también se le vence el periodo al fiscal general. Entonces, digamos, se vienen estas dos elecciones importantes que, pues, igual no se prevé que sean unas elecciones desde la Asamblea Legislativa que estén enfocadas en garantizar idoneidad y transparencia y separación de poderes de estos funcionarios. O sea, no se ve eso, sino que lo que se ve es que una continuidad de lo que han venido haciendo, nombrar personas que puedan ser afines al proyecto político y que tengan ellos influencia sobre ellos para mantener el control de las cosas. Tajantemente voy a cerrarte haciéndote una pregunta. ¿El país, a tu juicio, está mejor que antes? No. ¿O está igual? Es que ahí hay que evaluarlo, digamos, en diferentes perspectivas. En términos democráticos, de transparencia y todo eso, no. Eso es un no rotundo, Ernesto. ¿Hay retrocesos en el ejercicio de varios derechos? Sí. Libertad de expresión, libertad de prensa. Sí. Vayan a ver las evaluaciones que hacen casas independientes y ustedes verán que hay una disminución. ¿Tú crees que se ha perdido la libertad de expresión en el país? Tiene un costo ejercerla. ¿Libertad de prensa? Tiene un costo ejercerla. Te digo esto porque escuché, no voy a mencionar el nombre, de un medio de comunicación muy crítico del gobierno que me llamó la atención, curiosamente, y lo voy a mencionar. Venía escuchándolo en el vehículo, su editorial. Y dentro de su editorial hacía énfasis de lo que estamos hablando, ¿no? Que haya habido un retroceso, aunque el tema de hay que aclarar, ¿verdad? Que ese camino al que nos llevan, decía, pero todavía se mantiene vigente la libertad de expresión. Y yo me quedé de verdad, o sea, reconoce que hay libertad de expresión. Una libertad bueno, de hecho estás acá haciendo con mucho respeto, haciendo valoraciones. Pero tiene consecuencias, Ernesto. Sí. Tiene consecuencias. Y de hecho, veamos qué pasa cuando periodistas sacan alguna nota que toca al gobierno. Muchos tienen que salir del país, temporal o permanentemente. Ya hay periodistas fuera que salen. ¿Ya? O sea, eso no es un buen indicador de que sana la libertad de prensa en el país. No tendría que tener consecuencias que un periodista documente y presente un caso. ¿Ya? Entonces ahí hay... Entonces hay un retroceso, pero... En esos términos. Lo positivo que puede ver. Ahora, si se puede ver el tema de seguridad pública, pues obviamente ahí se puede decir hay un avance, ¿sí? Solo que a costa de sangre de inocentes. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Pero comencemos a ver salud pública, educación pública. Yo ahí retos, no veo... ¿Son desafíos? Sí, o sea, yo no veo de que ahí se haya dado un salto cualitativo en esos términos. Entonces, por eso, Ernesto, creo que si uno comienza a evaluar diferentes ámbitos, ve de que o estamos igual o en algunos hemos retrocedido. Ok. Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo. Siempre a las órdenes, Ernesto, y gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo la disponibilidad que tienes en el tiempo para conversar y conocer desde tu ángulo, ¿no? Lo que está pasando en el país. Vamos a irnos a una pausa comercial.
Cuando regresemos vamos a conocer otro ángulo con un conocedor de país, de temas de país, periodista, Eduardo Gutiérrez. Vamos a hablar acerca de esos mismos temas, ¿verdad? Desde otro ángulo. Esa es parte del equilibrio y sobre todo también del carácter democrático que esta empresa, este programa tiene, el de poder ofertarles a ustedes los puntos y los contrapuntos de temas importantes de país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, la oportunidad para expresarle a usted que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Por eso en Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar y por eso le invitamos a usted a que se pueda subir a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más ingresando a la siguiente dirección en bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Te invita Banco Agrícola. Vamos a nuestra segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al periodista y conocedor de temas de país, Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Eduardo. Hola, Ernesto. Buenos días. Gracias por invitarnos y estar acá nuevamente en tu programa. Bueno, hablábamos extra cámara y tú hacías mención, en tu calidad también como periodista, que estamos muy ansiosos por conocer realmente el tema del gabinete de gobierno, ¿no? Que creo que a lo largo de la historia siempre suma para poder dar lecturas a lo que podría venir por delante, especialmente cuando se trata de saber énfasis con los que se ha manejado el discurso de esta transición de gobierno con el presidente, ¿no? Que es el de mejorar la economía. Sí, definitivamente en los medios de comunicación, los periodistas hemos estado acostumbrados, así se ha hecho por años, que después de una toma de posesión, pues inmediatamente se revela la cantidad de miembros del gabinete de gobierno, en este caso los que siguen, los que no van a seguir. Estamos acostumbrados siempre a este tipo de cosas. Sin embargo, este gobierno, te has dado cuenta que tiene una forma diferente de hacer política. Recién ayer temprano por la mañana, tipo 6 de la mañana, creo que nos enteramos de los primeros 2 cambios. Esto causó muchas preguntas también en los medios y los demás ¿para cuándo? Importante es el comunicado que tiró Casa Presidencial, que dice que paulatinamente se van a ir dando a conocer esos cambios y realmente no sabemos paulatinamente cuánto tiempo va a ser. Puede ser hoy, puede ser mañana. Llama también la atención que dice que se está haciendo una evaluación exhaustiva de los funcionarios. Yo creería, Ernesto, que la evaluación es sobre los nuevos que se van a incorporar, porque creo que el gobierno a esta altura ya debe tener definido quiénes se van. Claro. Como en el caso el secretario jurídico, sí, y también el expresidente de la oficina esta de inversiones. Creo que el gobierno ya tiene definido quiénes se van. Lo que pasa es que están buscando quiénes van a incorporarse. Por eso se dice en el comunicado que paulatinamente se va a dar a conocer quiénes son los nuevos funcionarios. Y no debe asombrarnos porque este gobierno, esta administración y la anterior, hace las cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados desde los medios de comunicación. Justo iba a hacer hincapié a que tú también agregaste un componente a la hora de entrar al aire, de que habría que verlo desde el punto de vista también narrativo y descriptivo, el hecho de cómo se llevó a cabo la ceremonia. Sí, mira, de entrada a mí lo que me llamó, aparte del traje del presidente, que nunca habíamos visto, creo que recientemente, que alguien llegara con un traje así de corte francés, dicen. Rompe esquemas, ¿no? Acuérdate que también estuvo la sesión plenaria por un lado. A eso iba, que aparte, lo primero que me impactó a mí fue el traje del presidente. Pero luego te das cuenta que la sesión solemne, que estamos acostumbrados a un solo lugar, que inicie la sesión solemne, que se tome la protesta, que esté la población, las delegaciones internacionales, los invitados especiales, sea en un solo lugar. Se ha hecho en la Asamblea Legislativa, se hizo en la Feria Internacional. Esta vez, bueno, el presidente lo hizo en la fachada del Palacio Nacional en 2019. Todo ahí, todo. Esta vez fue diferente. La sesión solemne en el teatro, la toma de protesta al interior del Palacio Nacional y el discurso
en el balcón hacia afuera, hacia la gente e invitados especiales que estaban en la Plaza Gerardo Barrios. Es una forma diferente. Incluso yo he dicho que esto llevó una producción de televisión bastante ardua, porque estar moviendo cámaras de un lado a otro, tú viste que se estaba moviendo, y creo que al que le sacaron carrera fue el presidente de la Asamblea Legislativa, que lo viste que se estaba moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Entonces es interesante. Este gobierno, por ejemplo, cuando inició en 2019 hacía conferencias de prensa, luego ya no. Veíamos a un presidente que vía Twitter le daba órdenes a los ministros. En fin, tienen una forma de hacer política y de comunicar las cosas de manera diferente a lo que estamos acostumbrados, y es por eso que causa ansiedad en los medios de comunicación también, que no se conozca todo este gabinete, sobre todo que se ha dicho que el tema económico es la principal apuesta. Entonces, todos quisiéramos saber si va a haber un refuerzo en el gabinete económico, porque el mismo presidente lo ha dicho: mira, no puedes ver resultados diferentes si seguís haciendo lo mismo. Claro. Entonces yo añadiría que es no un viejo puedes, refrán que obviamente ahora aplica. puedes seguir con los mismos ministros, pero haciendo cosas diferentes, porque no, o cambiar los ministros, o que los ministros hagan cosas diferentes para tener ese eje de ruta hacia lo que viene en estos 5 años, que es la apuesta a la economía, según se ha dicho. A ver, hay algo esencial en su discurso con ese elemento que tú agregas, el énfasis en la economía, con otros componentes que también han estado, digamos, navegando en este escenario. Por ejemplo, el tema, él decía, el presidente, él decía, someter a juramento, ¿verdad?, a sacar el compromiso de la población para que ese voto de confianza se genere a partir de lo que venga, ya sea medicina amarga, como en su momento lo decía. Bueno, el presidente, hay cosas que prácticamente se repitieron respecto a la toma de protesta del 2019. Sí. Una de ellas fue el juramentar a la gente que estaba presente en la Plaza Gerardo Barrios como una forma simbólica, como un compromiso. Obviamente toda la gente que estaba ahí no es la población salvadoreña, pero sí se puede tomar como una muestra, se puede leer que hay un compromiso de la población a que tienen que... Bueno, aquí no hay opción. Lo que venga del pueblo, pues tiene que sumarse, puede criticarlo, puede estar a favor, en contra, pero si ya se tiene el ejemplo de la seguridad pública, de hecho creo que fue el énfasis que hizo primeramente en su discurso el presidente, y creo que hizo bien, porque su carta de presentación a la seguridad pública, entonces dijo, bueno, resolvimos el tema de la seguridad, era un cáncer, el cáncer de las pandillas. Ahora vamos con lo económico, y no solo lo económico, porque el país está enfermo, y no está enfermo desde ahora, y tiene no solamente problemas en la economía, también tiene problemas en la educación, en el medio ambiente, en el sistema del transporte, en fin, quizás cuesta decir en qué cosas está bien. Podríamos decir, rescatar nada más que estamos bien en el tema de la seguridad. Entonces, el discurso de él creo que va a tono con lo que ha logrado y lo que... La apuesta que le está haciendo en estos 5 años que vienen. Creo que es importante resaltar el apoyo del sector privado que ha tenido, que se sumó casi inmediatamente a felicitar al gobierno. Esto es bastante importante porque de la empresa privada depende la inversión. Claro. También creo que fue importante el espaldarazo internacional que se le dio. De todos los Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad. Y me llamó, ¿sabes qué? De todas las felicitaciones, a mí en particular me llamó la atención un tuit, un posteo que hizo en X la Casa Real, que dijo, felicitamos al presidente constitucional de El Salvador. Creo que no escuché o no leí por ahí que nadie ocupara precisamente esas palabras, diciendo constitucional. Esto porque... O sea, un espaldarazo para legitimar su Claro, sí, esto porque es importante saber leer este tuit, este posteo, porque hay muchos sectores en la población que desde que el presidente anunció que buscaría la candidatura, la reelección, han manejado un discurso de decir que es inconstitucional, que no es legal, y todavía seguimos, ya pasaron las elecciones, ya tenemos presidente, ya se está en la formación de un nuevo gabinete de gobierno y seguimos escuchando esas voces. Voces obviamente que ayudan a que la gente tenga un parámetro de lo que está pasando en el país. A ver, todo esto traza un eje importante que te mencionaba sobre comprometer a la población para que pueda en algún momento aceptar lo que venga.
Definitivamente. Y un juramento, someterlos a un juramento, sí, y decirle, bueno, miren, acepten lo que vienen, y con la misma, dice el presidente, voy a tener que, y los invita a no escuchar, en este caso, a la oposición. Yo creo que ese es un discurso bastante político y creo que una toma de posesión es valedera. Sin embargo, todas las opiniones en este país cuentan y hasta el momento se ha respetado la opinión. Los invita, lo decía así, ¿verdad? Y lo saqué anteriormente. Dice, se deben de defender los juramentados para defender las decisiones que se tomen. Sí, eso de defender es... A capa y espada, decía. Sí, mira, yo creo que... Y sin titubeo, te lo voy a agregar otro elemento, ¿no? Porque yo creo que se refiere a que cuando tú te encontrás con una persona que es como detractor o opositor al gobierno, tú lo debes tomar o tienes que abordarlo de acuerdo a tu perspectiva, de decirle, no, mira, yo creo que las cosas en este gobierno son diferentes. Sí. Creo que a eso se refiere. Ahora, definitivamente, igual que en el tema de seguridad, hay cosas que nos han afectado a los salvadoreños. Podría interpretarse que puede ser la medicina amarga. Todos sabemos que ahora que el tema de la seguridad está controlado en el país, el tema de la vivienda se ha disparado, los precios se han disparado. Eso afecta e impacta directamente a la población. De una cosa positiva, hay un factor negativo, si se le puede llamar así, un efecto de una política de seguridad pública que está afectando a la población salvadoreña actualmente. Y por eso es que, volviendo al tema económico, se vuelve necesario tener una política de vivienda social donde la gente pueda optar a comprar una casa. Las casas en las zonas que tenían las pandillas hoy valen, no sé si valen lo mismo o valen más de de su precio original. Ahora, ¿cómo ves tú toda la parte relacionada con la presencia y no presencia también, en este caso, de los dos partidos que en la Asamblea se tienen? Me piden una pausa comercial para que lo hablemos. La no presencia de los 3 diputados de oposición en el marco de la sesión solemne de no asistencia. ¿Qué predice eso para ti? Que han logrado con el tiempo también ver el comportamiento que tienen los partidos políticos frente a la consolidación de un proyecto político o democrático como el que nosotros vivimos hoy en día. Voy a hacer la pausa, no me cambie, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Hay una tesis que establecen algunos historiadores y promotores del estoicismo, ¿no? Que para lograr el éxito lo que tiene que hacer es trabajar duro, tener paciencia, sacrificio, consistencia, disciplina y sobre todo también la confianza en sí mismo. Y por eso yo te planteaba que trazar ese juramento a la población, en su momento el presidente les está diciendo confianza en lo que vamos a hacer, lealtad para poderlo establecer y sobre todo también no escuchar a la oposición, decía, creo que palabras más o palabras menos. Estos decidieron no asistir también. ¿Cómo ves ese escenario, no? Pues, digamos en términos de qué es lo que viene por delante en la Asamblea Legislativa, algo que podría ser contundente o podría ser también irrelevante a la hora de escuchar planteamientos de ellos, ¿no? Pues yo escuché la justificación, fue lo que me llamó la atención. Creo que decían que no iban a la toma de posesión para no ser como cómplices de una ilegalidad. Pero la verdad que los mismos partidos que no asistieron, al participar en el evento electoral de este año, o sea, se sometieron a las reglas del juego. O sea, de alguna forma podemos interpretar que ellos mismos legitimaron el triunfo del presidente. Porque ¿qué haces vos? Si vos vas a competir en algo y ves que las reglas del juego no son, a tu juicio, están en igualdad, yo no participara. Pero ellos se sometieron al proceso, buscaron la presidencia de la República, buscaron las diputaciones, aún alegando que las reglas del juego ya no les eran favorables. Se sometieron al proceso. Podemos interpretarlo y entonces ahora que hay un ganador, no voy a ir porque creo que no es legal lo que hizo. O sea, para mí es contradictorio. No sé si tú lo ves así. Igual de contradictorio veo en la Asamblea Legislativa. Mira, se aprobó ya en la nueva Asamblea Legislativa un nuevo régimen de excepción. La oposición no votó.
pero en su campaña electoral dijeron, no, vamos a ser diferentes, a lo que sume y favorezca a la población, vamos a dar nuestros votos. No los dieron. ¿Cuántas encuestas no hemos visto nosotros donde se dice que el tema del régimen de excepción ha sido un factor clave para lograr el control de la inseguridad que tenemos ahora? Yo creo que en el único tema donde he visto que sumaron apoyo y fue completa la votación, fue unánime, es en la prórroga del subsidio al gas. Creo que ahí es el único ejemplo. De ahí no he visto que en la Asamblea Legislativa los partidos de oposición estén haciendo algo diferente a lo que han estado haciendo anteriormente. Quizás es muy pronto para que ellos definan una estrategia política, una estrategia de comunicación sobre no hacer las cosas que les llevaron a este resultado histórico negativo que tuvieron tanto el Frente como Gana, como Arena. Imagínate que el Frente no tiene ni representación en la Asamblea Legislativa. Hemos dicho que tiene una muerte legislativa, una muerte parlamentaria. Y Arena, después de tener 35 diputados en su mejor época, 38, ahora reducido a 2. Y vamos que logró 1. Y otros partidos como Nuestro Tiempo y el CD que están fuera. Entonces el panorama en la Asamblea Legislativa creo que va a seguir igual, a menos que veamos un cambio, un giro de timón en estos días que vienen. Pero para el presidente, pues que tiene la mayoría, la supermayoría en la Asamblea Legislativa, tiene los votos para aprobar préstamos, aprobar leyes, en fin. Incluso ahora con el nuevo nombramiento del nuevo secretario jurídico vamos a ver que nuevos proyectos de ley llegan al Congreso en el término enfocado siempre en esta proyección que tienen de mejorar la economía del país. El presidente dice que uno de los principales pilares, y lo decía con Tucker Carlson en su programa que se dio en el contexto de esto, de que hay un plan que sin duda alguna representa por un largo tiempo el poder sacar al país de donde estaba. Uno de ellos fue el hecho de que sacar a estas voces que en su momento anteponían problemas, obstáculos para sacar adelante y resolver el tema de la seguridad, como bien tú lo apuntabas anteriormente. Ahora vamos por la economía. Ese tema de la economía sigue siendo como el eslabón de lo que comenzamos hablando, suelto porque no tenemos mayores datos de quiénes estarían de alguna manera ejerciendo ese rol protagónico de liderazgo en una hazaña que busca ahora en estos próximos 5 años elevar el nivel económico de los salvadoreños. Sí, y ese yo creo que es entendible, porque el tema de seguridad creo que pasaba por la voluntad de hacer las cosas internamente, pero en el tema económico el país no puede prácticamente resolver el problema por sí mismo, ya que depende de muchos factores externos para lograr una mejor economía en el país. Se ha hablado del precio de combustible, se ha hablado de pandemias, se ha hablado de guerra, que encarecen materiales, encarecen alimentos, y todo esto afecta sin duda el nivel de vida de los salvadoreños. He oído bastante a economistas incluso hablando o interpretando de qué podría ser la medicina amarga. Y de todos lo que sí coinciden es que vamos a tener impuestos nuevos. ¿A cuáles? No sabemos. Unos hablan del IVA, otros al impuesto predial, otros el monotributo para los vendedores informales. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Se habla que con este respaldo internacional que ha tenido el presidente en su toma de posesión, se haya creado un ambiente positivo para negociar con el Fondo Monetario Internacional nuevos empréstitos. No sabemos todavía, estamos especulando, no sabemos todavía el efecto positivo que pueda traer este espaldarazo internacional y local que ha tenido el presidente. Por eso es que volvemos al punto de inicio. Todos los medios de comunicación y los periodistas queremos saber cuál es el paso siguiente, cómo se va a reforzar el gabinete económico, si es que eso ocurre, cuáles van a ser las nuevas políticas, los nuevos impuestos, si vamos a tener un nuevo ministro de Educación, de Medio Ambiente, en fin. Hay muchas preguntas y creo que hay que calmarnos un poco y esperemos que paulatinamente se va a ir dando a conocer la información y las noticias.
Ok, me piden una pausa comercial, regresamos para poder ir un poco haciendo el análisis concluyente de esta evaluación que estamos haciendo respecto a los grandes desafíos que traza el país en materia económica. Vamos a la pausa, no nos cambien, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Solo cierro con un poco de contenido que recojo de este comunicado de Casa Presidencial, hablando de los funcionarios y la idoneidad que pueden tener. Este gobierno tiene la bendición de realizar una evaluación extensa, detallada y responsable para elegir a los funcionarios más idóneos, asegurando que cumplen con las credenciales en el cargo. Vamos a estar, como tú dices, muy a la expectativa para saber realmente cómo vendrá esto. Tú hablabas del tema de la educación. Ambos tuvimos la bendición de ser educados por la Universidad de El Salvador. Hoy, en el contexto de lo que se presenta, también muchos especialistas en el área económica dicen que el país también debe de resolver a la par un problema que tiene que ver con desafíos educativos. Se genera una propuesta, anteproyecto de ley de educación superior que cambia ciertos parámetros dentro de la estructura que tenemos hoy en día legal. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Y también reconociendo que sin educación no hay desarrollo. Bueno, definitivamente esta reforma que se ha presentado es bastante importante y, como decía al principio, viene a tratar de ayudar a otra de las enfermedades que tiene este país, que no es de ahora, que no es de hace 5, 10 años, sino que es bastante anterior, que es el tema de la educación, la calidad de la educación que tenemos en el país. Y se ha puesto a debate, los especialistas han dicho que esta es una buena oportunidad para mejorar algunos aspectos. Incluso contigo creo que estábamos bromeando que ahora quizás vale la pena meterse a la docencia, porque la hora clase que van a tener los docentes, al menos en el proyecto, les hace como una reivindicación, les van a pagar por hora clase de acorde a su capacidad. Sacar a flote la vocación, porque acuérdate que el tema de la enseñanza es... También otra cosa que creo que vocación, es bien positiva es que se le va prácticamente a obligar a todos los nuevos profesionales a que tengan un segundo idioma. Sin ese segundo idioma no te puedes graduar. No dice necesariamente que es el inglés, puede ser francés, pero eso es bastante importante. Claro. Creo que nosotros aprendimos un inglés en primaria, educación básica y en la universidad, pero al final no salimos bilingües. Creo que son de las cosas buenas que están por ahí, aunque la ley, entiendo yo, que se puede mejorar. Incluso hay un rumor ahí que la han retirado, ¿no? No sabemos todavía, habría que preguntarle a la Asamblea Legislativa si es cierto o no es cierto, pero igual que en educación, necesitamos cambios en salud, en medio ambiente. Hay muchas cosas que este país falta por hacer y obviamente no se van a hacer de la noche a la mañana. Nosotros desde la tribuna periodística estamos siempre pendientes de estos avances y de la discusión que esto genera en diferentes sectores de la sociedad. Ok, pero sin duda alguna que a eso se le suma también, como lo decían ayer, un grupo de analistas en un programa de radio con este servidor, que también tiene que haber una apuesta estratégica para resolver el otro componente que tiene que ver con la educación. Educación, salud. Sobre esa base trazas un eje muy importante para poder sacar adelante la economía, sumado a otro componente que es el acompañamiento del sector privado y de aquellos, digamos, programas o políticas que incentiven el tema de la inversión como tal. Claro, y también es importante la educación porque hay muchas personas que quieren obtener mejores salarios y no tienen quizás el nivel académico ni la preparación necesaria. Esto nos lleva al tema de la migración. Bueno, hemos conocido que Estados Unidos ha endurecido los requisitos tanto para pedir asilo como para poder llegar a los Estados Unidos. La mayoría de gente que se está yendo en estos días ya no es por el tema de la seguridad, sino porque no encuentra acá un empleo que a su criterio le genere ingresos mayores, pero realmente hay personas que no tienen ni siquiera bachillerato, entonces tampoco pueden aspirar a tener unos ingresos diferentes, sino acorde a la educación que tienen. Y si para los profesionales es difícil
lograr un salario digno. Creo que más difícil para las personas que no tienen acceso a una educación y no lo han logrado culminar, porque es importante tener políticas con los recién nacidos, con los niños, que tengan acceso a la educación básica primaria, pero también hay que darles oportunidades para que continúen y coronen sus carreras universitarias. Esto es bastante importante, Neto. Por eso es bastante bueno lo que tú decías, el papel de la Universidad Nacional, la única que tenemos, donde vos y yo nos formamos. Creo que nos dieron una educación bastante buena, no es perfecta, pero también la práctica, porque no solo lo académico te forma, a la par de lo académico tenés que llevar una práctica, la teoría y práctica se complementan, igual que un médico no puede pasar solo estudiando, tiene que ir a un hospital, así como nosotros, de las aulas a la radio, al periódico, a la televisión, y hoy en día en redes sociales, ¿verdad? Que antes, y sitios, periódicos en línea que antes no existían. Fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante relacionada con el tema de la educación. ¿Cómo piensa el país salir adelante con la educación si no logran hacer una buena ley? Por el contrario, dice, la ley en su momento lo que viene a hacer es a negarle el derecho de subsistencia a la Universidad Única del Pueblo, al decir que estará sujeta a fondos del Estado, su presupuesto. Eso es cierto, es un componente. Sí, bueno, la universidad siempre ha estado sujeta a los fondos del Estado. No, tiene su propio presupuesto. Bueno, sí, es autónoma en el manejo de sus recursos. La designación la hace, pero ahora va a estar sujeta a las partidas que puedan venir del fondo. Lo que yo he escuchado es que se ha dicho que va a estar sujeta a la disponibilidad de fondos. A la disponibilidad de fondos. Que creo que lo que la gente... Pero eso no estaba. Ahora, lo bueno de este proyecto es que han llamado a rectores, a colegios privados, públicos, o sea, se espera que esto salga lo mejor que se pueda dar en el país para estos próximos 5 años. Ok, el tiempo se me fue, Edward, gracias por haberme acompañado y vamos a estar más adelante, como siempre, haciendo exámenes de temas importantes del país. Gracias por haberme. No, gracias a ti, Neto, por la invitación. Buenos días. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien, cuídense mucho de las gripes, ¿verdad? Que andan dando muy fuerte, así es que hay que evitar aglomeraciones y sobre todo también de las lluvias, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución. Gracias. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.